necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos una nueva reunión radiofónica en este nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Esta semana seguimos hablando de megaproyectos energéticos y de la estafa y el expolio que esconde la que nos vienen denominando como transición energética. Esta vez vamos a poner el foco en otro elemento de la ecuación del que hasta ahora hemos venido hablando menos y en general creemos que se conoce menos, y es el papel de la empresa Red Eléctrica de España. Aprenderemos sobre qué es esta empresa, la cual fue privatizada en el año 1997, y su papel en lo que preferimos llamar, y de ahí el nombre de este programa, la transacción energética corporativa. Para informarnos sobre este tema vamos a hablar con Álvaro Campos, profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, UPV-EHU, quien realizó una charla el pasado viernes 28 de marzo en Colindres, la cual fue organizada por los colectivos vecinales en defensa del territorio y llevaba el título de Análisis crítico de la transición energética. Estuvimos aquel día allí con nuestro nido móvil grabándola y en los próximos días estará colgada en nuestro canal de YouTube como complemento a los contenidos que nos compartirá en esta entrevista Álvaro. Por otro lado, aprovechamos para difundir que el próximo sábado 31 de mayo los colectivos vecinales en defensa del territorio han convocado una manifestación para seguir ejerciendo presión con el objetivo de detener a las macroenergéticas que expolian el territorio. Todo ello bajo los lemas macroenergéticas no, acude para parar el ecocidio, ni en tu pueblo ni en el mío. La salida será desde la Plaza de Correos en Santander a las 12 del mediodía y serán paradas en los edificios de los organismos cómplices del extractivismo y de la explotación territorial. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Radio Mistelera, que como os avanzamos en el anterior programa, nos llegó recientemente la noticia de que estos vuelos se remiten también en esta radio libre, la cual emite en el 101.4 de la FM en La Marina Alta, en Alicante. Y un saludo y un abrazo también para quienes nos seguís desde Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo y Radio Orgallo en Cantabria. Así como también para quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y llegado a este punto vamos a calentar motores con un buen chute de flow con este tema que vuelve hoy a resonar en este nido oculto de la banda Sobre mi gata y que se titula Calor del colapso. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Del tiempo renueva últimos mandos, cansada de sostener sola el presagio inminente del fin. Descubro el juego que ha sido vivir al margen del mundo. Desde un balcón del Cabañal ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia, diluvia un día bebé. Qué efímero que es morir en un apocalipsis suave. Solo quedaba vivir Valencia, dejar que el mundo olvide el rumbo. Solo quedaba sentir Valencia, poder vivir poder sentir el calor del colapso, calor del colapso, calor del
horizonte difuso, sombras de industria y humo, buscando en el paisaje recuerdos de lo que fue salvaje. Y olas rompen en el mar, inundan de arena y sal las playas de la distancia de una gran ciudad mortal. Solo quedaba vivir Valencia, dejar que el mundo olvide el rumbo. Solo quedaba sentir Valencia, poder vivir poder sentir el calor del corazón, 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 calor del corazón. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bienvenido al Nido del Pájaro Observador. Y nada, pues un poco al hilo de la charla que realizaste en Colindres hace unas semanas, que se titulaba Análisis crítico de la transición energética. Y bueno, por ir entrando un poco en materia, hablabas del concepto de transición energética corporativa al servicio de las empresas, un concepto que nos rima bastante con otro concepto que se viene escuchando bastante de transacción energética. ¿Nos puedes hablar de qué apuntabas con esta definición? Sí, bueno, varias cosas. Primero, el hecho de ponerle apellido a eso de la transición energética, pues lo que quiere dejar o quería dejar claro que es una transición energética de muchas transiciones posibles, ¿no? Y es una concreta con unas características muy concretas. Cuando hablamos de transición energética corporativa es porque está diseñada por y para las corporaciones. Y eso lo vemos un poco en la lectura concreta que se hace, ¿no? O sea, al final las características que tiene esta transición es que es una transición continuista que, digamos, continúa de alguna manera utilizando energía fósil, solo que para la construcción de toda la infraestructura, montaje, etcétera, se basa únicamente en una sustitución tecnológica, se basa en el hecho de que cuanto más grande mejor. Hay una idea de no cuestionar el papel de las personas consumidoras, por lo cual se genera una intensificación del extractivismo y de las desigualdades. Esto se apoya en una premisa, el hecho de que es posible descarbonizarse a la vez que seguimos creciendo económicamente, y nos lleva al discurso de que la transición energética no solo es un problema, un gran reto que tenemos como civilización, sino que le da la vuelta y lo convierte en una oportunidad de desarrollo. Entonces, eso, que es algo abiertamente falso, podríamos decir, simplemente si analizamos esa premisa, el hecho de que podemos crecer económicamente y consumir cada vez menos energía, si bien es que se puede dar a escala de un país, de una región, a nivel global, el hecho de consumir energía, consumir petróleo y crecer económicamente, aumentar el PIB, está totalmente acoplado. Y eso es algo que no nos guste o no nos guste, no nos podemos saltar. Y esta es una propuesta, ya digo, concreta de transición energética, pero además es muy, muy peligrosa porque digamos que es muy poco honesta y nos lleva realmente al precipicio. Y bueno, en este sentido, quizás sea importante volver a recordar algunos datos de los que hablabas en la charla, como que quiere instalar para el año 2030 3,5 veces del máximo consumo eléctrico en el Estado español, que se alcanzó en el año 2008, que fue, si tenemos bien apuntado, de 43 gigavatios. Y desde entonces este consumo no ha parado de bajar, siendo a día de hoy en torno a 20-23 gigavatios. Y bueno, también mencionabas que la capacidad de red está saturada a día de hoy, y esto está motivando otro tipo de megaproyectos de los que hemos venido hablando menos en este espacio, que hablamos bastante de la lucha contra los polígonos eólicos, pero en este caso vamos a poner el foco también en la red de transporte, las grandes líneas eléctricas. ¿Nos puedes hablar un poco de este tema? Sí, es un poco lo que has comentado. Yo creo que, por un lado, cuando hablamos de los objetivos de producción de energía renovable, cada Estado miembro tiene sus propios objetivos que vienen recogidos en el PNIEC, ¿no? En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y el Estado español tiene su PNIEC, donde en la última actualización se compromete con Europa para el año 2030 a producir cerca de 130 gigavatios, una cosa así, algo más, 140 gigavatios. Eso sería el compromiso. Sin embargo, si uno va a las solicitudes de conexión que están haciendo las promotoras
para conectarse a la red eléctrica. Estos son proyectos que salen en la información pública, que aparecen en el BOE o en los boletines de los distintos territorios históricos y demás. Si cogemos la potencia de todas esas instalaciones que están ahora mismo sobre la mesa, pues llegaríamos a los 200 y pico gigavatios. Tú decías, ¿no? Lo máximo que consumimos fue 40 y no sé si fue 43, 41, algo así, en el año 2008, y desde entonces hemos ido reduciendo y reduciendo el consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una sobrecapacidad muy importante. Y también lo que yo suelo comentar es el hecho de que, bueno, tenemos una sobrecapacidad muy importante del orden de los 200 gigavatios, y la única razón por la que no estamos hablando de 250, 300 es el hecho de que la red no da más de sí. Y la mala noticia es que ahí aparece un poco la parte, o lo que no se ve normalmente, que es que esa red no para de crecer, que hay planes para que esa red siga creciendo, y para eso pues, están los intereses muy marcados de la propietaria de esas redes, que es Red Eléctrica de España. Además, tiene un negocio redondo, porque mientras que si tú, digamos, instalas un parque eólico, pues siempre tienes la opción de que no puedas colocar esa energía en el mercado por diferentes razones, o incluso que bajen los precios. Hay un cierto riesgo. Para la red eléctrica no. En el momento en el que sus propuestas de desarrollo son aprobadas vía Consejo de Ministros, todo eso ya se imputa a la factura de todas las personas consumidoras, independientemente del uso que se haga de esas subestaciones y líneas. Por lo cual, el negocio de red eléctrica es redondo. Y es un poco lo que tenemos. Yo siempre hemos alertado un poco de lo importante que es ver dónde van los desarrollos de las líneas, ver dónde van los desarrollos de las subestaciones, porque eso nos da una pista de todos los proyectos que van a surgir luego al calor de esto. Como modo de ejemplo, si uno ve ahora mismo el mapa de las líneas eléctricas, vemos que hay zonas como vacías, hay zonas como, por ejemplo, el sur de Burgos, la zona de Aranda, por donde hay muy poquita infraestructura de transporte, la zona de Castilla-La Mancha también. Pues ya estamos viendo cómo en las últimas planificaciones están apareciendo pues, proyectos para instalar subestaciones, que son puntos de entrada para que en esa zona puedan llegar luego, pues digamos, todas estas promotoras a desarrollar megaproyectos y sacar la energía de ahí. Porque el objetivo con estas líneas son muy caras, y para que, digamos, haya negocio, la energía que entra en estas líneas tiene que viajar muchos kilómetros. Si tú quisieses consumir la energía bajo una perspectiva de cercanía, no hace falta líneas de 400 kilovoltios. Iríamos a otra dimensión. Cuando apostamos por este tipo de infraestructura es porque están pensadas para que la energía viaje. Entonces son auténticas aspiradoras energéticas que lo que hacen es vaciar y expoliar los territorios de un recurso que es su viento, que es su sol, que se convierte en una mercancía y entra en este mercado transeuropeo, ¿no? Que es el sistema eléctrico al cual está conectado España, Portugal, y que bueno. Entonces lo que tenemos es una gran deslocalización de la producción respecto al consumo vía esta infraestructura. Esto, bueno, al hilo de lo que comentabas, aquí en Cantabria, con la amenaza de los megaproyectos de polígonos eólicos, lo estamos viendo cómo van proliferando previamente ampliaciones de subestaciones, nuevas subestaciones eléctricas, y bueno, esto también da indicios de lo que comentas, ¿no? De no solo de la expansión de esta burbuja, sino que su orientación va bastante clara hacia la exportación, ¿no? Total, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de transición energética corporativa es energía, sí, pero ¿energía para qué? ¿Para quién? Entonces, la energía tiene un propósito. No es satisfacer unas necesidades, es satisfacer, digamos, unas aspiraciones de ganancia por parte de unos actores, que son las promotoras, y entonces todo desarrollo va en la vía de intentar generar un gran mercado para que los recursos naturales sean realmente una mercancía que pueda ser, digamos, vendida, pero vamos, bajo las mismas prácticas especulativas que podemos tener en otros sectores. Y eso es algo muy grave, porque recordemos que la energía es algo fundamental, digamos, para nuestros estilos de vida y demás, y en la medida en la que se empieza a especular con ella, pues realmente también se están especulando con los modos de vida. Entonces, es un tema muy importante desde mi punto de vista. Y un poco al hilo de lo que comentabas, que hablabas de ello también en la charla, cómo estas infraestructuras
se construyen y en el momento que están construidas, Red Eléctrica de España cobra por su existencia independientemente de que se haga un uso o no de la energía. Por ejemplo, en el caso de las que se están creando, el ejemplo de Cantabria, si en un momento dado se parasen los polígonos eólicos que hay proyectados que irían asociados, estas subestaciones supondrían también un sumidero de dinero público para la población, o de alguna forma se tendrían que desmantelar o paralizar, o directamente igual no hay planificación en ese sentido. No, o sea, esto, digamos que en el momento en el que, o sea, la red eléctrica se planifica en base a unos procesos, a unos planes quinquenales, que es la planificación de la red eléctrica. Ahora mismo se está haciendo la planificación para el siguiente periodo, que es para el periodo 2026-2030. Ahí se hace una lista de proyectos. Esta lista no la hace Red Eléctrica, la hace Red Eléctrica, pero esta la aprueba el Consejo de Ministros. Y en el momento en el que es aprobada, todos esos proyectos ya tienen un poco la entidad de ser de utilidad pública superior. ¿Cómo se financia eso? Pues en el momento que son aprobados ya son costes fijos del sistema eléctrico y son pagados vía factura. Por el hecho de tener una conexión eléctrica ya somos pagadores de esa infraestructura. Y el precio, tanto de instalación, es decir, de construcción y demás, como de mantenimiento, es en base a unas tablas que son genéricas. Cada kilómetro, imagínate, de una línea eléctrica de 2 circuitos a 400 kilovoltios, cobra tantos miles de euros el kilómetro. De ahí se hace un inventario de lo que tiene Red Eléctrica y cobra al año. Entonces, en la medida en la que haya más kilómetros de líneas, pues son más ingresos para Red Eléctrica. Y desde luego, si esto no entra en operación, si esto va a seguir cobrando de la misma manera. Tenemos un ejemplo que yo suelo poner, no sé si lo puse en la charla, pero en el caso de donde yo vengo, en Vizcaya, en su momento, se quiso hacer una central nuclear, yo creo que de sobra conocida, la central de Lemoiz, que finalmente no entró en operación, pero que sí se construyó una subestación y una línea de unos 7 kilómetros que une, pues digamos, la ubicación de esa central con la subestación de Gatica. Entonces, esa línea, la línea eléctrica, no ha transportado ni un solo electrón. Lleva ahí 40 años. Ahora dice que la van a quitar. Pues yo hice el cálculo en su momento y con los precios actuales de esas tablas, claro, yo no he analizado cómo han ido variando esas tablas, que se han ido actualizando vía IPC o lo que sea, pero con lo que están cobrando a día de hoy, en el año 2023, esa línea le supuso unos ingresos de 60.000 euros a Red Eléctrica que nunca entraba en operación. Entonces, bueno, ahí nos pone un poco el ejemplo del tipo de negocio. Y claro, pues Red Eléctrica está en esa situación donde la ley del sector eléctrico le presupone como un actor cuyo objetivo es bajar los precios, asegurar la calidad del suministro, etcétera, etcétera, es decir, proteger al consumidor, pero a su vez es una empresa que cotiza en el IBEX 35 y, por lo tanto, se debe a sus accionistas. Entonces, ahí tenemos ya un poco el germen de la perversión en la propia constitución de esta empresa, que es una empresa muy, muy, muy particular. Entonces, bueno, lo que tú comentabas, todo ese miedo de que cualquier cosa que ya sea aprobada, pase lo que pase con ella, opere o no opere, etcétera, digamos que ya va a ir imputado a las facturas de toda la ciudadanía. Entrando un poco a hablar más al detalle de Red Eléctrica de España, que también en la charla comentabas bastantes datos, es una empresa que hasta el año 97 era pública, desde entonces se privatizó y hoy en día comentabas en la charla que es una rareza a nivel europeo, siendo un 80% privada y bueno, mencionabas ahora también una empresa muy lucrativa en el IBEX 35. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo se dio esta privatización y también un poco en este proceso de puertas giratorias entre partidos políticos y dirigentes de Red Eléctrica, que también nos hablabas aquel día un poco de este tema? Sí, a ver, la privatización, o sea, los sistemas eléctricos europeos de todos los Estados miembros empezaron a privatizarse, pues lo que has comentado, ya por el año 97. En el año 96 se había anunciado una directiva que es la que buscaba la integración y armonización de los sistemas eléctricos, tanto su gestión, operación, etcétera, etcétera. Y cada Estado miembro tuvo que transponer esa directiva. En el caso del Estado español, eso se hizo a través de la Ley del Sector Eléctrico, que fue aprobada eso en el año 97, y fue su propia, digamos, fórmula para llevar a cabo esa privatización. Y sí que tiene un poco esa rareza, porque si tú miras el resto de
de operadoras de la red de transporte, porque Red Eléctrica es eso, una operadora de la red de transporte, es decir, de la alta tensión. La de baja tensión, la de distribución, pues esa sería propiedad. En el caso de Euskadi y de Iberdrola, y creo que en Cantabria, creo que parecido o lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, en ese momento se decidió que tanto la propiedad como la gestión fuese privada, y la propiedad en un 80%. Tenemos otros países donde siguen siendo empresas públicas y en otros sitios donde pueden ser empresas privadas las que lo hacen, pero son concesiones. Es decir, la propiedad sigue siendo, digamos, del Estado. Entonces, la fórmula que se buscó aquí fue privatizar la propiedad y la gestión a esta empresa, Red Eléctrica de España. Hay un 20% de la propiedad que está, digamos, a nombre del Estado a través del SEPI, que bueno, la sociedad estatal de planes de inversión, pero de facto el Estado no ha hecho un uso, digamos, de ese derecho a veto que también le da la ley del sector eléctrico, y lo único que nos ha dado la participación pública es garantizarnos que la presidencia ha sido, sin excepciones, pues ocupada por personas, por figuras vinculadas a personas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. En la actualidad tenemos que la presidencia la tenemos en nombre de Beatriz Corredor. Ella fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero. Anteriormente estuvo Jordi Sevilla, y así tenemos una gran lista, que es además algo pues muy peligroso, porque claro, podemos empezar a sospechar. Si tú tienes alguien en nómina que está muy vinculado con el partido, y ese partido es el que de alguna manera establece las reglas de juego para que opere la empresa, pues es muy fácil lo que decía antes, ¿no? Que esto se pervierta. O sea, yo creo que Red Eléctrica, digamos, el juego lo juega muy bien, pero lo que pasa es que las reglas sí que están hechas, digamos, para asegurar su perversión. Es que le estás, digamos, por ejemplo, con el tema de los costes que hablábamos antes, que eran valores tabulados, lo que habría que hacer es por lo menos auditar cuánto le está costando a Red Eléctrica este mantenimiento, hacer una auditoría externa, independiente, pero no. Son datos que se declaran. Simplemente Red Eléctrica declara lo que quiere ganar. Es que esto es un poco lo grave. En el año 2012 hubo una iniciativa popular de llevar al Congreso de los Diputados una votación sobre si los costes que tenía tanto la construcción como la operación de la infraestructura, tanto de alta tensión como de baja tensión, si debía ser auditada. Y hubo una mayoría rotunda, no sé si de 315 diputados, la práctica totalidad, que votó que no hacía falta hacer ninguna auditoría. ¿Por qué nos va a engañar esta gente? Pues hombre, si tenemos en cuenta que esta gente son empresas privadas que se deben a sus accionistas, pues es que el tema de hacer una auditoría no debería ser algo ni siquiera consultar. Debería ser algo por principio, para garantizar, digamos, que no haya un uso fraudulento de esa posición, en el caso de Red Eléctrica, de monopolio natural. Porque además, si tú quieres energía, no puedes saltarte la red eléctrica. Es la manera, digamos, que tenemos de asegurar ese suministro. Y bueno, pues eso, una empresa de las más lucrativas, una empresa que ha visto que la forma de asegurar dividendos a sus accionistas es movilizar inversión, conseguir que el Consejo de Ministros apruebe más y más digamos, infraestructura, para que eso luego revierta en beneficios. Pues digamos que ahí tenemos el problema servido, y bien servido. Como de Red Eléctrica España como empresa creo que se escucha menos, y sí hablamos y denunciamos más el papel que tienen empresas eléctricas como, bueno, principalmente Iberdrola, Endesa, en el Estado español. ¿Nos podrías matizar un poco cuál es la diferencia entre Red Eléctrica España y empresas como Iberdrola y Endesa? Sí, o sea, antes comentaba un poco, ¿no? O sea, Red Eléctrica de España es la operadora de la red de transporte de electricidad. El sistema eléctrico tiene 4 patas. Tiene la generación, tradicionalmente las grandes centrales, tiene una única red de transporte, que es la que es propiedad de Red Eléctrica, que cuando llega a los centros de consumo baja la tensión y llegaríamos a la red de distribución. Las redes de distribución, habría 5 empresas. En función de dónde estés, pues te toca una o te toca otra. Yo lo que te decía antes, en Euskadi la distribución es de Iberdrola Distribución. Si vas a Cataluña o a Andalucía, está Endesa, ¿vale? Son también monopolios naturales. Solo que si Red Eléctrica lo tiene a nivel de todo el Estado, las distintas comunidades, pues función donde estés, cuando se privatizó, pues se hizo un reparto, digamos, en base a las 5 empresas del oligopolio.
Y luego, una vez que llega a los puntos de consumo, aparece otra figura, que son las comercializadoras, que son estas entidades con las que los consumidores tenemos un contrato, que son las que nos aseguran de que se va a hacer todo digamos, la parte administrativa técnica para que llegue la energía a tu casa. La diferencia es que estas empresas que tú comentas, Iberdrola, Endesa, pues tienen, digamos, parte de su negocio en la producción, en la generación, en la distribución y en la comercialización. Red Eléctrica no. Red Eléctrica se centra al transporte, pero es la única que está, porque la propia ley del sector eléctrico la reconoce como empresa única. Y realmente eso, salvo que se cambie la ley, no se puede cambiar. Y por eso decía que es una rareza, es una empresa muy especial. Esto es una empresa que cotiza en el IBEX 35. O sea, y a su vez es una empresa que tiene pues, un peso tremendo. Y bueno, es la empresa que se encarga, esto en las siglas del inglés es el Transport System Operator, que es la TSO. Y cada estado tiene la TSO. Francia tiene su TSO, que es la RTE, pero en su caso es pública, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco las condiciones perfectas realmente para que tengamos pues, exactamente lo que estamos viviendo en torno al tema de la energía. Unos intereses corporativos muy marcados por parte de esta empresa. En la charla hablabas también de los proyectos de interés común en la Unión Europea y del TENE, las redes transeuropeas de energía. Nos dabas también algún ejemplo de la línea submarina que se está construyendo y se pretende terminar desde Gatica, en Euskadi, hasta Francia. ¿Nos puedes hablar un poco de estos términos? Y bueno, hablabas también de críticas que desde un colectivo en el que habías estado participando habíais hecho al modelo de distribución de la energía, si no recuerdo mal, entre los distintos territorios de la Unión Europea. Sí, bueno, esto voy a intentar, a ver, que son muchas cosas, ¿eh? Podría dar para una charla ya concreta de esto. Pues bueno, cuando se privatizaron los sistemas energéticos, allí en los albores, ¿no?, de la Unión Europea, con Maastricht y todo eso, ya se empezó a oír hablar de un concepto que era la unión de la energía, es decir, la aspiración futura de llegar a un único sistema energético europeo. A día de hoy tenemos como sistemas energéticos que están conectados, pero están conectados pues, con mayor, menor, fortaleza. Digamos que todavía permanecen todavía bastante, independientes en cierta manera, ¿no? A partir del año 2013, digamos que ya desde Europa pues se ponen un poco más serios con esto y buscan darle un poco más de calor a este tema de la unión de la energía, y para eso se presenta un mecanismo que es el TENE. El TENE es un plan para el fomento de las interconexiones energéticas en general, eléctricas, gasísticas, y a día de hoy pues ya se está hablando de proyectos de corredores de hidrógeno, etcétera, ¿no? En cuanto a la electricidad, en ese 2013 pues se busca que los estados no pueden estar, tienen que estar mucho más integrados. Y para eso hay que construir grandes corredores eléctricos que permitan que la energía fluya libremente entre las fronteras de los estados. Para poder conseguirlo, pues aparece un término que es el proyecto de interés común, PCI de las siglas en inglés, Project of Common Interest, y son proyectos que una vez que son elegidos como prioritarios, se les designan como proyectos de interés común y reciben una serie de ventajas. Esas ventajas es más promoción, financiación para realizar estudios, procesos de ventanilla rápida, bueno, pues todo lo que necesiten. Y puntualmente pueden recibir también financiación directa para pagar el propio coste del proyecto. En el 2013 aparece todo esto y en el 2017 se presenta que van a hacer un proyecto de interés común para interconectar España con Francia, y puesto que había habido mucha, resistencia histórica por los Pirineos para que pasen estos proyectos, la propuesta es de un cable submarino que va a unir la subestación de Gatica con una subestación en Blayais, cerca de Burdeos. Es un proyecto de 370 kilómetros de cable submarino, bueno, una barbaridad. Este proyecto inicialmente tiene un presupuesto de 1.750 millones de euros y recibe, y esto sí que fue una rareza que nos dejó un poco asustados, a través de esa opción que había de tener financiación directa, 600 millones de euros de la Unión Europea.
Esto en el año 2018, creo. Se presenta en 2017, pues sí, en 2018. Y claro, en ese momento no entendíamos por qué. Este favor, ¿no? ¿Qué interés tenía este proyecto? Claro. Lo que vimos después es lo que hemos hablado antes en la entrevista, ¿no? El hecho de que estamos planificando una potencia renovable que supera pues, varias veces el consumo que tenemos a nivel de Estado. Entonces, claro, estas interconexiones son muy interesantes porque en la medida en la que estamos produciendo excedentes, es decir, producir mucho más de lo que necesitamos, vamos a necesitar estos corredores para sacar esta energía y poder venderla a nivel continental, ¿no? Sacarla con Francia y de Francia al resto de países. Pues digamos que lo que estamos viendo a día de hoy es eso. Un plan donde no podemos leer los proyectos, los megaproyectos, los polígonos eólicos de una forma independiente, sino hay que verlos en un contexto mucho más amplio. El polígono eólico, porque es el problema que tenéis, ¿no? En Cantabria se tiene que entender en torno a la red, y la red no solo a nivel, en una dimensión estatal, sino la interconexión con el resto de estados. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace este gran entramado de grandes líneas de alta y muy alta tensión es generar espacio abstracto. Y eso quiere decir simplemente de que ya da igual producir en Alemania, en España, en Portugal. De hecho, vamos a ir a producir aquellos sitios donde haya más recurso, donde haya menos oposición, porque luego toda esta infraestructura la vamos a pagar a escote. Entonces, bueno, esa es la realidad. Y además es imposible ver cuáles son los efectos de tanta infraestructura porque las infraestructuras están muy lejos de los centros de consumo que han, de alguna manera, justificado la necesidad de la infraestructura. Entonces, el plan es perfecto para no poner ningún tipo de límite a este desarrollo totalmente desbocado. Pues bien, esta línea eléctrica de Gatica a Blayé, a día de hoy, yo hablaba de que eran 1.750 millones de euros, ya son 3.100 millones de euros de presupuesto. Y lo que queda, porque todavía quedan 4 años de obras, 4 años de obra. Entonces, claro, quizás el debate, cuando hablamos de transición energética, no es si queremos interconexiones o no, sino el hecho de, vale, si tenemos una capacidad de inversión limitada, ¿qué tipo de modelo queremos? ¿Dónde vamos a poner los huevos? Entonces, lo que se está haciendo a día de hoy de forma crítica es hacer esta red transeuropea que lo que hace es, de entrada, acabar con la responsabilidad del consumo. El consumo no se hace cargo de los sacrificios naturales, medioambientales, que son necesarios para seguir satisfaciéndolo. Porque esta gran red permite llevar los impactos muy lejos. Esto es colonialismo de toda la vida, pero bueno, reinventado y ahora mismo pues maquillado de verde. Vale, un poco en este sentido, leíamos ayer una noticia, cito así literalmente, España y Portugal pedirán a Bruselas y a Francia impulsar las interconexiones eléctricas entre la península y Europa. Todo ello dentro de los continuos contactos desde el apagón del pasado 28 de abril tras el colapso del sistema eléctrico peninsular. No sé qué opinas de esto y bueno, hemos venido escuchando a distintas voces de un perfil técnico explicando algo que desde el gobierno de momento no acaba de reconocerse, aunque estas explicaciones críticas creo que creemos mucha gente que son muy claras, dirigidas a fallos en los sistemas de estabilización de las energías renovables. ¿Nos puedes hacer una pequeña valoración un poco de este tema del apagón y esta noticia que citaba ahora mismo? No sé si necesitamos más interconexión o esto puede ayudar a prevenir futuros apagones o estamos ante otro movimiento más de huida hacia adelante sin sentido. Bueno, muchas cosas. Sí, yo, el apagón luego si quieres os comento un poco cómo lo veo respecto al tema de las interconexiones. El plan de las interconexiones, ya digo, viene con el TENE, 2013. Se llevan presentando proyectos de este tipo desde 2013, algunos ya están ejecutados a nivel europeo. Lo que pasa es que algo que vemos es que normalmente las agendas, estas agendas que vienen de lejos, pues en el momento de que pasa cualquier aspecto coyuntural, lo que se hace es que se aprovecha para intentar ponerlo, digamos, a favor, a que sople a favor de cada uno. Del mismo modo que comentábamos antes, ¿no? El sector nuclear va a utilizar el apagón para intentar vender que es necesario más centrales nucleares, pues digamos que quienes están detrás tienen el objetivo de impulsar estos grandes corredores, estas autopistas y estas interconexiones, pues utilizan el apagón precisamente para lo mismo. Sobre la pregunta de la relación entre el apagón y las interconexiones, aquí yo creo que antes de alguna manera ya he apuntado por donde iría la respuesta. Las interconexiones pueden venir muy bien si realmente tú tienes un apagón, te quedas sin capacidad de mantener tu consumo
y en el momento en el que ya ha fallado, si tú tienes interconexiones, es una forma de volver a activarlo. Pero una interconexión sirve también para dos cosas. Primero, para propagar un posible apagón. De hecho, el hecho de que España esté relativamente aislada del resto de Europa hizo, y esto ha aparecido también en notas de prensa, que el apagón no se propagase en la misma dimensión que podría haberse dado en el caso, ¿no?, de que hubiera estado más integrado. Y segundo, si queremos evitar que ocurra el apagón, necesitamos sistemas mucho más resilientes, mucho más reticulares, mucho más distribuidos, que permitan que si hay un fallo en el sistema no se propague como la pólvora. Y ahí es donde tendrían que ir, por ejemplo, los 3.100 millones de euros que comentaba antes que está costando ya la interconexión actual. Tenemos casos en el País Vasco, por ejemplo, aquí en Euskadi, de pueblos que, digamos, cuya red de distribución, la de distribución, no la de transporte, es de propiedad municipal. En estos sitios o no se fue la luz o la luz volvió mucho antes. ¿Por qué? Porque realmente tienen esta capacidad de respuesta. El sistema de la alta tensión lo que hace es que cualquier problema se propaga como la pólvora. Y respecto al papel de red eléctrica, pues habría que matizar que si bien no sabemos lo que pasó con el apagón, lo que sí que sabemos es que el apagón ocurrió en un momento en el que la electricidad costaba cero, por lo cual nadie tenía, cuando digo nadie, ningún productor de fotovoltaica, de eólica, tenía interés de vertir más energía que la que estaba vertiendo porque no se le iban a pagar. Solo había un actor que estaba, digamos, beneficiado por vender energía, por meter más energía que la que cabía. Y eso es Red Eléctrica, porque recordemos que Red Eléctrica los excedentes de energía que es capaz de vender a Francia los cobra por la diferencia de precios que existe en un momento entre el precio en Francia y en España. Quiere decir que si en un momento en Francia la energía vale 10 y aquí vale 0, toda la energía que se venda es cobrada íntegramente por Red Eléctrica. Esto es lo que se llaman las rentas de congestión. Estas rentas de congestión, históricamente, Red Eléctrica las tenía que utilizar para bajar el término fijo de las facturas. Y esto pues, es positivo porque esto, digamos, descarga un poco los bolsillos de las familias. El tema es que en diciembre del año pasado ya la CNMC permitió hacer una excepción y decir que, puesto que la interconexión es tan cara, pues que se le permitía que estas rentas de congestión, Red Eléctrica las podría utilizar para pagar las inversiones. Esto es una... Quiero decir que con esto no podemos probar nada. Yo no puedo acusar a Red Eléctrica de nada, pero sí que es el único actor que se pudo beneficiar económicamente de meter más energía en el sistema de la que cabía y, evidentemente, en un sistema eléctrico, si tú produces un poquito más de lo que demandas, no pasa nada. Y si viertes un poquito más, no pasa nada. Pero llega un momento en que la avaricia pues, puede romper el saco. Y esto podría ser una explicación. De momento, simplemente una conjetura. Iremos viendo qué es lo que se acaba sabiendo, aunque yo me temo que realmente la verdad, pues si sale, saldrá bastante maquillada para que no haya responsabilidades muy directas, sobre todo en el caso de una empresa que está, como hablábamos antes, tan significada con los distintos gobiernos que tiene este país. Y es un tema que seguramente pues, dificulte, ¿no?, que se acaben de saber las cosas. Bueno, volviendo un poco a la charla que diste en Colindres, en la parte final hablabas de cómo las líneas de distribución en el Estado español están a día de hoy muy desatendidas. Imagino que tenga mucha conexión con cosas que hayas dicho, pero no sé si nos puedes aclarar un poco qué querías decir con esta afirmación. Pues sí, totalmente. O sea, al final, lo que hay de fondo, cuando estamos hablando de planificación de todo el sistema eléctrico, es una apuesta. Quiero decir, hay muchas formas de hacerlo. Y hay una apuesta clara porque todo el capital, todas las inversiones vayan por ir alicatando un sistema que le da un papel prioritario y fundamental a la alta tensión, ¿vale? Para la gloria de Red Eléctrica de España. Eso quiere decir que las redes de distribución, pues a día de hoy no están recibiendo inversión. Y si ahora mismo, por ejemplo, pues en un pueblo, en una ciudad, nos ponemos serios con el hecho de poner autoconsumo sobre los tejados, pues que no nos sorprenda que al de poco la distribuidora, ya digo, en el caso del País Vasco, Iberdrola, nos diga, lo siento, no hay capacidad. No hay capacidad quiere decir que los cables, los transformadores de la distribución no están adecuados para dar entrada a toda esa potencia renovable. Mientras que el dinero se está yendo críticamente a construir esa gran red, pues para beneficio de las grandes empresas y promotoras. Y esto no es casual, porque Red Eléctrica de Distribución tienes un negocio en otra parte.
Red Eléctrica, Iberdrola Distribución. Porque Iberdrola Distribución, gran parte de su negocio es hacer grandes proyectos. Si realmente se pusiesen las pilas en ir fortaleciendo las redes de baja tensión, pues todas las personas podríamos participar en esa transición. Sin embargo, si ese capital va simplemente a fomentar la alta tensión, quienes pueden entrar a producir pues son, digamos, los grandes fondos que pueden hacer frente a un megaproyecto. Entonces tiene unas implicaciones políticas muy fuertes. Y esto no es solo que yo lo diga. Por ejemplo, donde yo vivo aquí cerca hay un señor que hace queso y él quiso poner 60 kilovatios de fotovoltaica. 60 kilovatios es una instalación pequeñita, es una instalación que tú te conectas a la distribuidora. Pues bien, pidió permiso, porque por encima de 15 kilovatios tienes que pedir permiso, y la distribuidora, Iberdrola, le dijo que no había capacidad, que hacía falta un nuevo transformador, que ese transformador de 100 kilovatios rondaba los 100.000 euros y que si quería lo tendría que pagar él. Tendría que pagar él y donarlo, integrarse dentro de la red de distribución. Entonces, lo que yo me pregunto con esto es decir, si tenemos que seguir gastándonos o hacer inversiones para ir adecuando esta red a un sistema renovable, que entienda bien las renovables, que de alguna manera permita explotar su potencial, que es acercarlas a los puntos de consumo, pues lo que no tiene ningún sentido es que nos estemos gastando 3.100 millones de euros en interconexiones y no atendiendo a ir actualizando y a ir adaptando las redes de distribución para poder tener una transición que tenga mucho más sentido y que se entienda mucho mejor con los límites y capacidades que tienen las tecnologías renovables. Entonces, eso quería decir, están desatendidas en la medida en la que no se está haciendo una inversión y que no es una cosa casual, porque invertir en la alta tensión y no invertir en la de distribución es un proyecto político y es un proyecto económico, donde la ciudadanía se queda fuera. Entonces, yo creo que este es un tema de urgencia, que vayamos articulando demandas políticas para que realmente donde hay que poner el esfuerzo es adaptar las redes de distribución. Y si el día de mañana hay un apagón, pues si tenemos redes de distribución fuertes, es posible desconectarte del sistema de alta tensión y seguir teniendo tu energía, como han pasado en algunos pueblos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto es realmente la solución que podría tener, ya no para qué pasa si hay apagones, sino para que no haya apagones. Y yo creo que eso a día de hoy está totalmente ausente de los debates públicos en cuanto al tema de la energía y en cuanto al tema de la transición y en cuanto al tema de las renovables. Y ahí es un poco lo que a mí me gusta remarcar, porque creo que es fundamental. Vale, nos has ilustrado un poco esto que comentabas con algún ejemplo, pero no sé si igual podrías un poco enfatizar estos sistemas de redes de distribución de baja tensión, pensando un poco en quienes podamos tener menos conocimiento y estemos aprendiendo con estas informaciones sobre estos sistemas de redes eléctricas. Igual un poco también conectándolo con cómo cerrabas la charla hablando de la necesidad de una transición energética desde los territorios y de tal forma que la soberanía energética se relacione pues con dónde tenemos las infraestructuras de red y bueno, qué tipo de redes de distribución tengamos, ¿no? Estas de baja tensión que comentas. Sí. No sé si nos puedes ahí un poco volver a ilustrar para que visualicemos un poco cómo sería pues, un ejemplo, ¿no? Sí, a ver, las redes cuando hablo de redes de distribución, que igual es algo que queda así como muy, muy abstracto, pues si bien las líneas de alta tensión, las redes de transporte, son estas grandes torres eléctricas del orden de los 50, 60 hasta 100 metros de altura, que podemos ver por las autopistas, las carreteras. Cuando hablamos de las líneas de distribución, hablamos de líneas de torres más pequeñas, incluso algunas más soterradas dentro del ámbito más urbano, rural. Hay transformadores subidos a los postes. Es un poco el cambio, digamos, a nivel incluso estético, digamos, que serían esas dos versiones distintas. Y lo que yo apunto es que una de las formas de acabar con todas estas inercias de este sistema energético que ve la energía, que ve la electricidad como una mercancía, sería simplemente recuperar el para qué de la energía. Yo creo que el para qué, el objetivo de un sistema energético, de un sistema eléctrico, es satisfacer una demanda. Entonces, el primer análisis tendría que ser dónde están las demandas, dónde están las necesidades. Y las necesidades se distribuyen en el territorio de una manera muy concreta. Y tenemos ámbitos rurales y tenemos ámbitos más urbanos. Entonces, lo primero que nos tendríamos que plantear es dónde están esas necesidades.
Luego ver cómo se pueden, digamos, satisfacer, producir esa energía, esa electricidad en el ámbito cercano. En el ámbito cercano quiero decir cerca del consumo, tanto en las cubiertas de los edificios, pero también en los montes que los rodean. Y aquí quiero matizar, porque esto es importante. Si queremos consumir lo mismo que estamos consumiendo a día de hoy y queremos dejar las fósiles, lo que vamos a ver es que realmente nos vamos a enfrentar a la noción del límite. O sea, las energías renovables, si queremos que hagan lo mismo que hacen las fósiles, lo que vamos a ver que no es posible, porque la necesidad de energía para producir toda esa infraestructura, la de materiales, muchos de ellos escasos, pues simplemente vamos a ver que no da. Entonces, ahí aparece un debate, porque si, por ejemplo, en Bilbao, donde yo estoy, pensamos, oye, ¿cuántos eólicos hacen falta para consumir lo que estamos consumiendo a día de hoy? Pues nos vamos a dar cuenta de que seguramente tendríamos que vender las colinas que nos rodean para poder abastecernos. Y yo creo que eso es muy interesante porque nos habla del límite y aparece un debate muy interesante porque nos enfrentamos a lo que es la responsabilidad. Es decir, oye, que consumir requiere territorio. Si partimos de que ese territorio va a ser el nuestro, el que habitamos, pues yo creo que ahí realmente igual estamos dispuestos a no consumir tanto, porque consumir al final acaba siendo destruir un poco el suelo que pisamos. Entonces yo creo que hay que empezar desde ahí. ¿Y qué hacemos con las zonas más industriales? Pues yo creo que habrá que establecer mecanismos de solidaridad. No se trata simplemente de cada palo aguante su vela, pero ver realmente cómo podemos hacer esto de una forma de justicia. O sea, si vamos a la provincia de Álava, aquí, pues evidentemente toda la industria está en Gasteiz. Pues habrá que ver realmente esa industria que está dando empleo a la gente que vive en territorios quizás fuera de la capital, pues cómo hacerlo, pero desde un principio de responsabilidad, de noción del límite. Y una cosa que tenemos que tener muy clara y que dije en la charla y que para mí es esencial y que me gusta siempre empezar con ella, pues aquí por lo menos acabo con ella, es que vivir de los flujos naturales, vivir con renovables, tiene una implicación muy clara, que es que la disponibilidad de energía va a ser muchísimo menor. Entonces, si empezamos a planificar esto pensando que vamos a vivir igual, no es solo cuestión del modelo. Es cuestión del modelo, pero también ligado al hecho de que las renovables nos llevan a conectarnos con la noción del límite y eso tiene que estar integrado. Y si hacen falta algún, un proyecto eólico, pues es algo que habrá que debatir, pero desde luego no puede ser como a día de hoy, donde la transición es únicamente grandes complejos eólicos, cuestionando o desatendiendo o no pensando en que la demanda puede ser de otra manera. Y yo creo que esa es la parte central, hay que darle la vuelta. Hay que volver al territorio y hay que empezar desde abajo, frente a esta transición que se hace desde la oferta, donde la energía es una commodity, es una mercancía que hay que vender. Aquí lo que tenemos que ver cuáles son las necesidades y ver qué tecnología hace falta para satisfacer esas necesidades y ver realmente qué límites tenemos que aceptar para que desarrollar esa tecnología no acabe realmente con los territorios que al final nos ha de vivir. Y eso es un poco el cambio que hay que ir introduciendo. Vale, y ya un poco por cerrar la entrevista y añadiendo a todo esto que has comentado, el elemento que no está siendo el foco de la entrevista, pero que cuando hablamos ya de la transición energética y sobre todo un poco la pregunta final que te quería hacer de cuáles son las claves para ti de esta transición en un mundo finito, ¿no? Que ya estabas avanzando y algunas claves ya las has dado, pero quedaría de añadir el tema de los combustibles, que realmente al final son la mayor parte del modelo energético de sociedades que tenemos, de las cuales, en la charla también hablabas un poco, ¿no? Los límites también de lo que podemos electrificar, ¿no? Y aquí red eléctrica, todos los sistemas que estamos hablando, los límites, conceptos como el de crecimiento que nos puede sugerir, todo lo que estás comentando, al final también hay que tener en cuenta que estamos hablando solamente, en el caso de hoy, de la parte del sistema eléctrico, pero cuando hablamos de una transición energética en un planeta finito, tenemos que añadir esa gran mayoría de energía que compone los combustibles, ¿no? Para todo el transporte, calefacciones, buena parte de la industria y demás. Entonces, aunando todo un poco esto, ¿cuáles son para ti, Álvaro, las claves para una transición energética en este mundo finito? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo hago siempre mucho hincapié en hablar de electricidad, pero y hay quien me dice, no, pero es que la electricidad es solo un 25%. Y digo, sí, pero es que tenemos que distinguir, porque la electricidad es un problema
todo lo que estás señalando, desde luego, es otro problema, pero no podemos jugar a juntarlo todo, porque si lo juntamos todo, lo que estamos diciendo de fondo es que se va a poder electrificar todo. Y a día de hoy es que ya sabemos que no se va a poder. Incluso aunque queramos, desde un punto de vista político, vemos que el consumo va bajando y va bajando. Entonces eso, digamos que los datos van un poco en contra de las lógicas. Para hacer frente a toda esa parte que no es eléctrica, pues ese es un temazo, pero las claves son las mismas que he comentado antes, ¿eh? Las claves son realmente ver dónde están esas demandas, para qué capacidades tenemos para abastecerlas, no con electricidad, pero yo qué sé, con una explotación sostenible de la biomasa, con el aprovechamiento de cauces hídricos para poder generar energía a pequeña escala. Eso es lo que lo que tenemos que hacer. El tema es que hay un tema central, que es el transporte, y seguramente no haya forma de enfrentarnos al reto que tenemos para mantener el transporte. O sea, el tipo de vida que tenemos, cómo son las cadenas de suministro a nivel global, cadenas de logística, están totalmente atravesadas por energías fósiles, y esa parte es que no tenemos manera ahora mismo de descarbonizarlo. Entonces, la conclusión es que ahí sí que tiene que haber unos cambios que son estructurales y no son para nada técnicos. No son tecnologías nuevas, sino simplemente son formas de habitar en este mundo que no son posibles en un escenario sin fósiles. Y eso es realmente lo complicado, porque muchas veces parece que todo cambio tiene que ser a partir de alguien que viene con un invento, con un ingenio. Y en cambio hay ciertas cosas que hablan de esa transición que tiene que ver con los cambios sociales y con las formas también de, no solo los límites de las renovables, sino los límites de nuestras propias vidas, y realmente pues que no podemos seguir, pues yo qué sé, que nuestra noción de ocio pueda ser cogerse un avión para pasar el fin de semana en Londres, por ejemplo. Y esto es un ejemplo como muy trivial y muy superficial, porque los cambios son mucho más profundos, pero es un poco un ejemplo para que no podemos dar por naturales cosas que se han ido produciendo, que se han ido dando precisamente porque había combustibles fósiles baratos. O sea, gran parte de cómo hemos acabado identificando el bienestar con el consumo, eso ha sido algo que lo han impuesto las fósiles. En el momento en el que después de la Segunda Guerra Mundial, para crecer económicamente, para que el PIB crezca, se vio que había que consumir, lo que había de fondo era un plan casi antropológico de que satisfaciésemos nuestras necesidades a partir del consumo. Y ahora mismo nos toca romper con eso. Y la faena es que no tenemos precedentes históricos de haber hecho eso de una forma ordenada. Entonces el reto es mayúsculo. Pero ya digo, el tener que hacerlo no es una preferencia política que yo traigo. Nos habla de límites que son físicos, que son termodinámicos, y está en juego pues lo bien o mal que lo vamos a hacer. Entonces yo creo que se puede hacer mal, se puede hacer muy mal, y vamos a intentar, pues yo qué sé, que el golpe, que estos cambios pues sean lo menos traumáticos posibles, pero realmente las condiciones de la transformación vienen dadas de fuera. Y no nos queda otra que cogerlas y meternos, digamos, en serio con ellas, porque va a ir mucho juego. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Álvaro. Mucho ánimo en esta labor divulgativa que vienes haciendo, y no sé si hay alguna reflexión, alguna información que veas que se nos haya podido quedar en el tintero, que te apetezca compartir a modo de cierre. Pues no, yo creo que más o menos ya se ha comentado todo. Hemos dejado ahí un montón de elementos pues para que las oyentes hagan su reflexión, y nada, pues agradeceros la invitación y un placer, pues tanto la charla como este ratito como he estado charlando ahora. Pues igualmente, muchas gracias, Álvaro, hasta pronto. A vosotros. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erreketu artean, noek abera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkitu zizurtu. Cerramos aquí este vuelo número 140. Nos encanta recordaros y animaros nuevamente a sumaros a la manifestación del próximo sábado 31 de mayo en Santander. Y bajo los lemas macroenergéticas no, acude para parar el ecocidio, ni en tu pueblo ni en el mío. Y recordamos que la salida será desde la Plaza de Correos en Santander a las 12 del mediodía.
aprovechamos para anunciaros también que, aunque ya os iremos compartiendo más información en los próximos programas, reactivando un debate interno que tuvimos desde los inicios de este espacio y al hilo de una campaña que se viene moviendo en los últimos tiempos llamada Vámonos Juntas, pues al finalizar esta 7ª temporada abandonaremos nuestras redes sociales en Twitter o X y en Facebook. E iniciaremos nuestro vuelo en otras redes sociales que forman parte o que están en conexión con lo que se viene llamando el Fediverso. ¿Conocíais ya esta campaña? ¿Sabéis lo que es el Fediverso? Bueno, pues de todo esto hablaremos pronto en el nido, pero por si queréis ir informándoos, os animamos a entrar en la página vámonosjuntas.org. Y por lo demás, ya sabéis, si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en el nido y mientras tanto podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com, así como a través de las redes sociales o plataformas que tenemos activas y donde vamos publicando nuestros programas. Y dicho todo esto, observadoras y observadores, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Todo